¿Qué tal? Les mando cordial saludo y espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Rafael Valenzuela Prado, soy catedrático de Claustro Universitario de Chihuahua, específicamente en las licenciaturas de Psicología General, Psicopedagogía, Psicología Criminológica y regularmente me encuentro al cargo de las materias de psicoterapia, modelos de intervención o tal vez de tratamiento. Soy psicólogo de profesión y mi desempeño laboral, además de la docencia, obviamente, es en el campo de la psicología clínica. Hoy tengo la oportunidad de platicar con ustedes de mi profesión, de la psicología, pero quisiera hablarles más de los nuevos enfoques y de los modelos que se presentan en la psicología clínica. Me refiero a algo que ha estado muy en boga, que ha estado muy de moda, a la llamada ciencia del bienestar o también conocida como la psicología positiva. Esto de nuevos enfoques es relativo, por supuesto, ya que las primeras aproximaciones y los primeros postulados surgen a finales de la década de los 90, a principios del año 2000. En esa década de los 90 es cuando se empiezan a cuestionar, ¿no? Y se empiezan a dar cuenta de que puede haber otras opciones y que puede haber otras opciones tanto en términos académicos o de investigación, así como de práctica clínica, y pues se presentan nuevos exponentes, nuevos postulados, nuevas investigaciones, artículos, libros, etcétera. Pero considero que es más adecuado iniciar a platicar de esta psicología positiva con el concepto de salud mental y a partir de ahí dirigirnos a este cuerpo teórico que les comento y ahorita les platico también por qué se le considera un cuerpo teórico. La Organización Mundial de la Salud, a través de la Organización Panamericana de la Salud, establece que salud mental es un estado de equilibrio, es un estado de equilibrio entre la persona, entre el individuo y su contexto, en donde principalmente existe satisfacción y bienestar. Aquí ya nos topamos con esta palabra, ¿no? Con este par de palabras, satisfacción y bienestar. Y resulta todo esto en una participación activa en una amplia de actividades sociales, laborales, familiares, etc. Salud, pues si nos vamos un poquito más atrás, la salud, según la propia organización, es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. Entonces, aquí tenemos ya muy claro, muy delimitado, que habla o que utiliza mucho la palabra bienestar, bienestar mental. Esta definición que acabamos de revisar, se ha venido modificando a través del tiempo, ¿no? Y ha ido evolucionando desde aquellas concepciones que se tenía de los estados alterados, de los estados psicopatológicos, hasta esta definición un poco más amplia y que está expresada en términos pues tal vez mucho más adecuados a las diversas visiones y a las diversas formas de entender y de abordar todas las situaciones y condiciones que se presentan o que se engloban dentro de la salud mental. Les comentaba ahorita que a finales de los 90 y a principios del año 2000 es cuando empieza a darse un auge en estas nuevas formas de ver y se genera pues un fuerte movimiento en varias áreas de la psicología para promover esto que en su momento se consideró muy importante y que todavía sigue teniendo una gran importancia, ¿no? Que son las fortalezas y los aspectos positivos del ser humano. Históricamente ha habido este tipo de reflexión durante mucho tiempo, pero a partir más o menos de esa época, de ese tiempo, es cuando se le empieza a considerar un poco más en forma, un poco más en serio. A grado tal, por ejemplo, que Martin Seligman, este psicólogo famoso que postula y que establece conceptos tan importantes como los conceptos de indefensión aprendida, que en su momento se fuera presidente de la APA, de la American Psychological Association, en el año de 1998, hablaba de cualidades positivas y él hacía un cuestionamiento que en su momento tuvo un impacto profundo en la forma de ver las cosas, ¿no? Él se preguntaba, ¿por qué, si hemos avanzado tanto en entender y explicar las fobias, la depresión, las ansiedades, por dar un ejemplo, por qué no centrar nuestros esfuerzos también en entender y trabajar las fortalezas psicológicas? ¿Cuáles son las fortalezas psicológicas a las cuales él se refería? Pues al sentido del humor, al coraje, a la valentía, al deseo de salir adelante, a las condiciones naturales de la búsqueda de la felicidad por parte de los seres humanos. Y es aquí en donde surgen términos y se fortalecen como la resiliencia, la reestructuración cognitiva, la adaptación social, la posibilidad de cambio, etcétera, ¿no? Bien,
¿Qué es lo que busca este nuevo modelo? Busca, básicamente, este modelo del cual estamos hablando, estudiar las fortalezas humanas, las emociones positivas, cuáles son las estrategias más exitosas de afrontamiento de las distintas vicisitudes que se van presentando a, a lo largo de la vida, perdón, de las personas. Y en último término, busca esclarecer cómo se obtiene, cómo se llega a obtener la felicidad y el bienestar. Cabe hacer mención, también es importante aclararlo, que este enfoque no pertenece exclusivamente a la psicología. Ahorita les hablaba que es un cuerpo teórico y esto implica que es una serie o que son una serie de disciplinas de ciencias las cuales se encargan de tratar de explicarlo. ¿Y a cuáles disciplinas o ciencias nos referimos? Pues a la medicina, por ejemplo, que es muy importante, a la economía, a la filosofía, a la antropología, a la sociología, etcétera. Esta variedad de disciplinas que se integran al estudio, incluida la psicología, no hace otra cosa no más que responder a una de las principales postulados, ¿no?, de la ciencia del bienestar. No se puede reducir la explicación de la felicidad. No podemos tener un punto de vista reduccionista, puesto que tiene varios elementos y varias características y que surgen o se presentan en un enfoque multidisciplinario. Esto es bueno porque al final de cuentas da validez al conocimiento y establece pautas de integración de las distintas disciplinas y de los distintos lenguajes científicos. También es importante aclarar un poco que no se descubre el hilo negro. Definitivamente la búsqueda de la felicidad y esta forma de vida felices y bienestar no son nuevas. Les platicaba hace algunos momentos de los filósofos y de teóricos o de teólogos de diversas escuelas y corrientes del pensamiento que se han encargado de tratar de entender, algunos con más, otros con menos éxito, las maneras en las cuales alcanzar la felicidad. Y esto va inclusive hasta, históricamente hablando, hasta muy atrás, ¿no? Hasta Aristóteles, por ejemplo, que Aristóteles hablaba desde el punto de vista de la filosofía, hablaba de la eudemonía y centra la felicidad y el bienestar en las libertades de lo que él llamaba el alma. Un poco más contemporáneo, por solo mencionar un par, tenemos a Emmanuel Kant, quien postulaba que la libertad es un factor clave para poder alcanzar la felicidad. La verdadera felicidad, inclusive, tiene una frase que es muy famosa: la verdadera felicidad consiste en la volición libre, es decir, la verdadera felicidad consiste en la libre voluntad de los individuos. Bien, sin adentrarnos más en contextos históricos que son de por sí muy interesantes, hablaremos un poquito más de lo contemporáneo y de estas ciencias de la felicidad y cómo toma un nuevo auge este estudio y produce cambios dentro de la misma sociedad, o sea, se va retroalimentando. Así es que, les comento como dato, se instituye por las Naciones Unidas el 20 de marzo, a partir del año 2012, como el Día Internacional eh, de la Felicidad. Claro que, bueno, este es un intento por sacar este estudio de la psicología divulgativa o de la psicología de la especulación y acercarla un poco más a la psicología académica y científica. Es decir, cuando se toma por parte de la ONU esta iniciativa, se trata de darle formalidad al estudio de lo que estamos hablando. ¿Cuáles son los ejes rectores más importantes o los elementos conceptuales más importantes de lo que denominamos pues el bienestar psicológico? Se centra en varios elementos. Primero, pudiéramos hablar de la felicidad, que es un término amplio y subjetivo. Tomás de Aquino o Santo Tomás de Aquino, como lo quieran ver desde el punto de vista filosófico o religioso, establecía que es difícil llegar a una definición. Ahora lo conocemos como definición operacional. Es difícil llegar a una definición de estos términos tan amplios y subjetivos, pero sí hay ciertos parámetros que nosotros pudiéramos tomar en cuenta para poder valorar o para poder entender qué es la felicidad. El bienestar psicológico también es otro de los elementos, implica, pues bueno, sin duda alguna, elementos valorativos de nuestras propias vidas y la manera en la cual nosotros vamos explicando la satisfacción que tenemos al respecto de nuestra propia existencia, y aquí viene un poco los juicios que cada quien elabora al respecto de su vida, cuáles son estas áreas que nos dan satisfacción, como puede ser la familia, como puede ser la salud, como puede ser el empeño laboral,
como puede ser en las actividades de ocio, que son muy importantes en la vida de las personas, si existe o no el afecto positivo, es decir, emociones de contenido subjetivo, agradable, y cómo se relacionan estas en la manera de llevar o de sobrellevar los sucesos cotidianos de nuestras vidas. También existe, aunque parezca raro, un estudio sobre el afecto negativo, que no son del todo negativas, ¿no? Al final de cuentas, es bueno que existan este tipo de emociones, pero definitivamente deben de mantenerse con una intensidad, con una duración y con una frecuencia adecuada. Si no, se pueden relacionar con la sensación de la pérdida del bienestar. Sin duda alguna, también el placer, que se relaciona en la cual el organismo obtiene una recompensa, en cómo nuestro cerebro tiene recompensas al respecto de distintas situaciones. Existen definitivamente recompensas muy rápidas, pero también existen otro tipo de recompensas que tienen que ver con aspectos más emocionales y la percepción que se tenga de ellos. La calidad de vida también es importante, o sea, todo lo que nos rodea, cómo nos hace felices nuestra existencia, y es aquí en donde inclusive hay colindancia con las distintas disciplinas, ¿no? Con la medicina, con la economía, con la sociología, cómo estamos organizados como sociedad, qué hacemos con los miembros de la sociedad y cómo esto inclusive en cada una de las etapas de nuestra vida nos puede dar felicidad. Bien, pues como se dan cuenta, es un tema muy amplio. Me gustaría hablar más de él, pero el tiempo apremia y debemos terminar. No sin antes agradecerles infinito su atención y me pongo a sus órdenes. Muchas gracias.